Aquí dejamos el sábado pasado, si se acuerdan, estamos viendo el tema de la iglesia del Señor Jesucristo, cómo está compuesta, cómo está formada, cómo está integrada. Y vimos que así como la cruz tiene dos barras, toda la relación personal nuestra con el Señor y es vertical, que marca o demuestra una de las barras de la cruz, que debe ser siempre más alta, más prominente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es muy importante, es lo más importante. Esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nos sorprendemos. Hablábamos el miércoles con los hermanos del grupo de estudio de que el Señor tiene que ser el primero en nuestras vidas, indudablemente, hermano. Eso es algo que debemos enfocarnos y enfatizarnos a nosotros mismos cada día, porque en cuanto dejamos de ver la prominencia de nuestra relación vertical con Dios, toda nuestra vida empieza a trastabillar, nos caemos, empezamos a tener problemas serios, nuestros matrimoniales, familiares, personales, etc. Y esos problemas se van agrandando y el círculo del problema se va acrecentando cada vez más. Tenemos problemas laborales, hace poco me enteré de un muchacho que trabajó conmigo por varios años, muy buen profesional, muy joven, muy talentoso, estaba de gerente de una compañía y perdió el trabajo por un problema familiar tremendo, se divorció de la mujer, perdió el trabajo, un desastre, hermano, un desastre. Pero bueno, este no es un hermano mío, es una persona que no es creyente, pero lo que quiero, aún en la vida natural es así. Amén. Cuando nuestros valores empiezan a no estar claros en nuestra... Todos tenemos lista de valores internas que sabemos inconscientemente cuáles son y le damos prioridad a aquellas cosas de acuerdo a esa escala de valor interna que tenemos, todos. Entonces, si no conscientemente no ponemos a Dios por encima de todo, ese debe ser nuestra prioridad. Si mi relación con Dios está bien, es tremendamente importante para que mi relación con mi esposa esté bien. Es fundamental. Amén. Para mi relación con mis hijos esté bien. Mira, hermano, yo cada día que voy a buscar a mi nieta al colegio, la voy a recoger como la fui a recoger ayer de un campamento de 3 días en la escuela y me estaba esperando. Yo oro al Señor y le pido que me dé paciencia, me dé misericordia, me dé su gracia, que me llene de su espíritu, porque no es fácil lidiar con niños hoy en día. Los niños no son como los niños hace 30, 40 años atrás. Los niños modernos son muy complicados. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y eso, necesitamos una fresca y constante relación con Dios. Entonces, una vez que estamos en eso, créame que, no le voy a decir que no va a tener problemas, pero usted va a poder enfrentar cada problema con el poder de Dios que está en usted, activamente morando y viviendo y fortaleciéndolo. Entonces eso es una tremenda diferencia. Yo le digo como un consejo, por supuesto, ustedes son como mis hermanos amados y porque los amo, les doy todos estos consejos porque han funcionado y funcionan para mí. Son de tremendo bendición y poder en mi vida. Entonces, y sé, porque lo fue para mí, yo no nací viviendo y practicando estas cosas. Es más, fui cristiano ignorante de muchas cosas que hoy les enseño a ustedes y que honestamente me hubiese gustado tener la bendición y el privilegio de que alguien me lo hubiese explicado hace 20, 30 años atrás de mi vida cristiana. Pero bueno, Dios
me lo reveló casi al final de mi vida. Y no entiendo por qué, pero Él sabe por qué. Tal vez porque antes no estaba preparado, pero el Señor siempre tiene un reloj perfecto. Un tiempo de Dios son siempre exactos. Y el Señor sabe cómo hace las cosas y por qué y para qué las hace. Pero bueno, volvamos a la barra vertical de la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, compuesta, como dice en Juan 14:31, este texto que podemos volver a citar, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 31. Empecemos ahí, por la gracia de Dios, confiando de que el Señor nos va a guiar. Oh Señor, ayúdame, te ruego, a explicar esto a mis hermanos, bajo el temor tuyo, en reverencia, sirviéndote a ti, Señor, como el Rey, Señor de nuestras vidas. Lléname de tu Espíritu, dame tu gracia, dame claridad, y que no me apoye en mi propia prudencia, sino solamente en ti, en Cristo Jesús, te lo pido. El Señor dijo más antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan? Fueron casi las últimas palabras que habló el Señor con sus discípulos. Después le empezó a hablar del Espíritu Santo, etc. Pero dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. O sea, para que el mundo conozca que amaba al Padre, ese amor reverente que lo condujo siempre a hacer la voluntad del Padre. Pero fue por amor, eso es algo muy importante que lo veamos. No lo hizo porque, bueno, lo tuvo que hacer. No, es para que el mundo sepa cuánto amó el Señor a su Padre. Para que yo sepa cuánto amó mi Señor a su Padre. Y esa es la medida, y ese amor lo llevaba a una constante relación con Él, ¿se acuerdan? Y un deseo profundo del Señor constantemente de hacer la voluntad de su Padre. Nosotros no le damos la misma importancia, tenemos que aprender. Juan 6:38 es el secreto de la vida de victoria de Cristo, donde dice, yo no he venido a este mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, de mi Padre. Y ese era el secreto de su vida de victoria. Y ese es mi secreto de vida en victoria, el tuyo también. Pero debemos aprenderlo, debemos desarrollarlo, no solamente intelectualizarlo en nuestra mente, sino que nuestro corazón pueda ser nutrido de ello. Primero, lo hizo el Señor por amor al Padre. Y segundo, por amor a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, ese es el principio, no sé si se acuerdan, de estas dos, parece que no funciona, barras, ahí va. Primero, amor al Padre, y segundo, la barra horizontal, amor hacia la humanidad, representadas por la barra vertical y horizontal de la cruz. O sea, y eso debe ser nuestra misma forma de vida. Por eso hago, y comencé diciendo que es tremendamente importante nuestra relación con el Señor. Más importante que nuestra relación con cualquier otra persona en esta tierra. Y por eso, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás hice una especie de, familiarmente, cuáles deben ser nuestras prioridades. El Señor debe ser siempre el primero en la vida de cada uno de nosotros, no solamente mía porque soy el pastor. Todos, yo soy un hermano de ustedes, como ustedes. Y estoy diciendo a ustedes esto, como digo, para animarlos, porque sé que funciona en mi vida y quiero que funcione en la de ustedes. No porque los quiero hacer a un molde para que sean como... No, es porque funciona. Al hacer eso, en fe, todas las cosas en mi vida empiezan como piezas que se empiezan a acomodar. Porque es el Señor que las acomoda, porque estoy haciendo la voluntad de Él. Mire, es increíble lo que va a pasar en su vida cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios, de a poquito,
paso tras paso. El Señor le muestra algo, hágalo. Él le decía a los hermanos, me vino un hermano muy querido, ya muy anciano en Argentina, en el sur de Argentina, creo que no sé si les conté, me mandó un email, me dice, Daniel, necesito que alguien tome a cargo. Ellos hace muchos años que tienen un ministerio de hacer una carta de intercesores por Israel y reciben las noticias semanalmente de Israel, y me pidió a mí a ver si yo le digo, lo primero que le dije, hermano, yo estoy muy ocupado, pero él me confesó de que había estado orando con Dios y el Señor me había puesto mi nombre en su mente y corazón. Un hermano que fue misionero de la iglesia donde yo estuve en Argentina, muy querido hermano, precioso hermano, él y la esposa, muy ancianos, ya tienen cerca de 90 años los dos, y siguen sirviendo al Señor fielmente. Viajaban al sur del país visitando pastores, llevándole literatura, pastores que vivían en el medio del campo, donde no tenían contacto con nadie, iban a darle cursos, iban a entrenarlos, a ayudarlos. Ellos estaban jubilados, pero ese era el ministerio de ellos y la iglesia los tenía como misioneros. Y esos hermanos todavía están en el sur del país, sirviendo al Señor, haciendo eso que pueden, lo único que ya están casi inmóviles. Pero la esposa está muy mal, tiene problemas, tiene osteoporosis, etc. Pero igual siguen haciendo eso, pero claro, se dan cuenta que ya no les da más, entonces están buscando a alguien que los reemplace. Entonces yo le digo, Señor, si tú quieres que yo haga esto, si es tu voluntad, yo estoy dispuesto. Porque no es por mí, para ponerme yo cómodo y no tomarme el trabajo, porque instintivamente uno tiende a decir, no, busca otro, yo tengo el plato lleno, y sinceramente tengo el plato lleno. Pero él me insistió en eso. Dice, mira hermano, que el Señor me mostró claramente tu nombre. Y bueno, conoces inglés, conoces español, lo puedes hacer, conoces las escrituras. Así que estoy experimentando con eso, pero lo que voy al caso es el hecho de que si Dios nos manda a hacer algo, y es Dios, y sabemos que es Dios, hermano, hagámoslo confiadamente, porque Él tiene siempre un propósito y una razón. Aunque nos parezca tonto al principio, ¿no? Aunque parezca algo simple o algo, pero no importa, hagámoslo. Y sobre todo si me manda Dios a pedirle disculpas a alguien, o a alentarlo, o a estimularlo, esas cosas que a veces, ¿por qué tengo este deseo de orar por alguien? Hágalo inmediatamente, no espere a mañana. Hágalo, no tiene que arrodillarse, a lo mejor tiene que pensar en esa persona y clamar al Señor, porque Dios es así como el Espíritu nos va guiando. Y si somos obedientes, Dios nos va dando más. Es como un niño que empieza a aprender. ¿Cierto? Mi madre me mandaba a hacer los mandados, me daba la bolsa y me daba el cambio justo para que yo fuera a la panadería a comprar el pan, lo trajera. Y después cada vez me daba, por supuesto, iba creciendo y me daba responsabilidades más grandes. Y así es Dios con nosotros. Pero tenemos que probarle al Señor de que somos fieles. En lo poco has sido fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. Pero es paso a paso, pedacito a pedacito. No podemos correr cuando todavía estamos empezando a caminar, ¿no es cierto? O estamos gateando. Entonces, la barra vertical de la cruz representa nuestro amor hacia nuestro Dios, y esto debe ser siempre primero en nuestras vidas. Y el significado simbólico o la razón por la cual la barra vertical es siempre en una cruz, siempre más alta, es porque es más importante. Y la horizontal también es importante, es tremendamente importante que tengamos como cristianos una buena relación de familia, ya lo hablamos, sobre todo con nuestras esposas, esposos, hijos, también entre nosotros como hermanos. Pero para eso, como algo empezamos a ver, es necesario que aprendamos a morir a nuestra carne. No solamente como iglesia, la iglesia básica en la cual podemos, digamos, ministrar
es en nuestro propio hogar. Yo no aprendí a ministrar en una iglesia, aprendí y siempre se empieza a ministrar en nuestros propios hogares, con nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. Entonces, a servirnos en amor el uno al otro. Y la única forma posible es muriendo a la carne, muriendo al yo, muriendo al orgullo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que como vimos, cada día de su vida, de sus 33 años y medio, fue una vida corta, porque el Señor murió muy joven, pero fue una vida poderosa, vivida a full, a completo, sirviendo a su Padre. Todos los años de su vida, 33 años y medio, donde Él no empezó a los 30, cuando empezó a ejercer su ministerio. Todos tenemos la idea de que Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Un poco sí es cierto, es el ministerio público. Pero Jesús comenzó su ministerio con su Padre cuando nació en esta tierra. Y fue creciendo. Y vemos las Escrituras que estuvo siempre sujeto a su Padre. Vemos ejemplos como cuando tenía 12 años, lo fueron a buscar al templo, ya lo hablamos la otra vez. Pero lo que quiero decir es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, cuando fue bautizado, cuando no había hecho ningún milagro, no había sanado ningún paralítico, no había resucitado ningún muerto, ni predicado ningún sermón, Dios pudo decir de él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo absoluto contentamiento, complacencia completa. Y Dios puede decir eso de mí, aunque yo no predique un sermón, aunque yo no resucite un muerto, ni sane un paralítico, y lo mismo contigo. Y eso no es con actos externos ministeriales, ¿entienden? Es importante entender esto. Jesús logró eso siendo un carpintero, igual como tú eres a lo mejor un albañil o como mi hermano que pone cerámica o baldosas o ladrillo, o Gilberto que está jubilado, o Alberardo que maneja una grúa, o Oscar que hace su trabajo. ¿Me entienden? Ahí lo que hacemos, nosotros podemos agradar al Padre empezando a obedecerle a Él, estando primeramente conectado constantemente con Él y obedecerlo aún en esas pequeñas cosas. Entonces, cada día de nuestra vida, Dios va viendo que somos serios, morimos a la carne y le decimos al Señor: Señor, este hombre me produjo ira en mi corazón, porque me encerró cuando yo estaba conduciendo mi vehículo, me cerró el paso, pero Señor, que sea hecha tu voluntad en vez de la mía. La mía es airarme, enojarme, insultarlo, lo que yo hacía antes. Yo hacía eso, no sé ustedes, a lo mejor son todos buenos, nunca. Como decía uno, son los cristianos de la luna que hacen, los cristianos de esta iglesia no. Pero cuando y Dios ve eso, y lo que quiero llevarlo a pensar es en las cosas ocultas. Eso vamos a ver un poco hoy, si Dios quiere, con la ayuda del Señor. Entonces, esto representa la cruz, y esto fue la cruz que cargó el Señor, no solamente cuando fue al Monte Calvario, sino cada día de su vida. Porque si vienen conmigo a Romanos capítulo 15, van a ver que Jesús Romanos capítulo 15, verso 3, dice así, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Quiere decir, este texto quiere decir de que Cristo nunca se agradó a sí mismo. Lo que quiere decir es que nunca hizo lo que Él quiso. Siempre hizo lo que el Padre quiso. Ahora, usted piense, ¿cómo es con mi vida? ¿Puedo decir yo lo mismo? No. Yo estoy sentado estudiando la Biblia y ¿sabe lo que me viene? La idea de tomarme un café, porque me vino ganas de tomar, y voy y me hago un café. O me viene ganas, qué sé yo, de prender la tele y mirar un programa, o me viene ganas de acostar. Pero
¿me entiende? Uno vive motivado por lo que uno quiere hacer. Jesús crucificó eso para hacer siempre lo que el Padre le daba para hacer. Yo no vine a este mundo conociendo esto. Yo lo aprendí. Y no solo lo aprendí, lo tuve que entender primero. Y después lo tuve que empezar a practicar. Y cuando lo empecé a practicar, me costó tremendamente porque no es innato en mí, no es intuitivo, no es algo que a mí me brota. Lo que a mí me brota es hacer lo que yo quiero. Por eso cuando alguien me hace algo que me ofusca o me enoja, me enojo o me enojaba. Pero ahora tengo que aprender a morir. Y decidir entre... Una vez que entiendo, puedo decidir hacer la voluntad de Dios que me dice morir, o hacer lo que mi carne dicta que dice airate, enojate. Entonces, por eso es una puja entre hacer mi voluntad y la voluntad de Dios, y es constante. Cuando pasa una niña bonita por la calle, mi naturaleza de hombre normal, sano, es desearla. Pero lógico, es normal. Pero yo sé que eso es un insulto para mi padre. Entonces, ¿me entiende? Está esa lucha interna que yo tengo que decidir. Y soy el hombre de la calle, ya está vendido al pecado. No sabe que está pecando. Yo sí sé. Y sé cuál es la voluntad de mi padre. Y sé que si yo hago eso que a mí me agrada, estoy ofendiendo a mi padre. Entonces es la perfecta oportunidad para mí decir, Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que le dijo el Señor el último día de su vida antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan? Si es posible, pasa de mí la cruz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es la misma confrontación que va a tener usted cada día de su vida, de ahora en más, después de haber escuchado este mensaje. Y cuando usted tenga una tentación en su vida, de cualquier tipo, todos tenemos tentaciones, ¿no es cierto? ¿O no? Ustedes no tienen tentaciones. El diablo es un experto en ponerle tentaciones por delante. La tentación puede ser de hacerlo enojar, de hacerlo envidiar a alguien, de hacerlo codiciar de algo que usted no tiene, o de mirar lo que no debe, o de decir lo que no debe, o de oír lo que no debe, y tantas cosas que son tentaciones. Cuando viene alguien y dice, ¿sabes lo que hizo Joana, por ejemplo? A ver, yo pongo el oído para ver lo que hizo. Es natural, pero no es lo que Dios quiere. ¿Entiende? O sea, hay una gama inmensa de situaciones donde yo tengo que elegir hacer la voluntad de Dios o hacer lo que... Esa es la carne, es el deseo interno que tenemos todos de hacer lo que ofende a Dios. Entonces, y eso es lo que llama la Biblia tentación. Y Jesús, ¿se acuerdan que el primer ministerio después de su vida ministerial fue ser llevado al desierto? ¿Para qué? Para ser... Está aburrida la cosa. Para ser tentado. ¿Cómo puede ser que Dios conduzca a su propio hijo para ser tentado? Pero eso fue lo primero que hizo Dios en la vida ministerial de mi Señor Jesucristo. Y va a ser lo primero que va a hacer en tu vida si realmente te pones serio en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para probar si amas más aquello que te tienta o amas a Dios que te ama realmente. Y ahí está la disyuntiva. Toda tentación es ese tipo de decisiones internas que hacemos. Si vamos a amar, como dice el libro de Romanos, amas más lo creado que a su creador. Cuando yo amo mirar una niña bonita, amo más lo creado que a mi creador. ¿Entienden? Cuando amo más mirar algo en internet que es pernicioso, amo más a algo creado que a mi creador. Y así es constantemente. Esta fue la razón por la que Jesús pudo vivir
sus primeros 30 años de vida en victoria constante y permanente, porque siempre hizo la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué dice Mateo 7:21? Estoy saliendo un poco del libreto para hacerlo entender la importancia de esto, porque creo que no... Mateo 7 es un famoso texto de la Escritura. Mateo 7, verso 21. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia porque le doy absoluta importancia. Y ahora van a ver por qué. Lo tienen que saber de memoria, Mateo 7, 21. Dice así: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Yo creo que esto es absolutamente importante. Para mí lo es. Y es serio, es solemne. Porque el Señor es categórico. Y fíjese que habla, no todo el que diga Señor. Si yo digo Señor, intelectualmente estoy llamando Señor, Señor Jesucristo, mi Señor, estoy intelectualmente correcto. Y si digo Señor, Señor, no solamente estoy intelectualmente correcto, sino que estoy emocionado. Mis emociones están convencidas de que el Señor es realmente el Señor. Y no solamente le digo Señor, sino Señor, Señor. Pero este texto dice, no solo el que diga Señor, Señor, con entusiasmo. Yo le estoy hablando con entusiasmo. Entrará en el reino de los cielos, sino solamente una categoría de personas. ¿Es importante aprender a hacer la obra de Dios? Tremendamente importante. Es fundamental. Entonces, el Señor nos dejó ejemplo específicamente en esta área. Y muy poca gente lo ve. Todos miramos los grandes milagros que hizo Jesús, ¿no es cierto? Las grandes prédicas que hizo Jesús. Pero se mira poco este aspecto de Jesús de absoluta sujeción al Padre. Es más, con alegría, porque el Señor, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Y fue en la cruz en obediencia al Padre, ¿no? Porque Él, y eso está bien ilustrado claramente. Ahora dígame, ¿por qué Dios dejó tan claramente ilustrado el hecho de que Jesús, siendo Dios, tenía una voluntad independiente a la del Padre? Mientras Jesús estuvo en el cielo con el Padre, eran uno con el Padre, era la misma voluntad de Dios, Padre, era la misma voluntad de Él. Pero desde el momento que Jesús... Ese es el secreto, ¿no es cierto?, de la, como dice 1 Timoteo 3:16, la encarnación del Señor Jesucristo. Desde el momento que el Señor se encarnó, dice, indubitablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto fue Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el ministerio completo. Pero lo primero que hizo Dios se encarnó. Desde el momento que... Y este es un misterio, ¿no es cierto? Como dice acá. Indiscutiblemente grande es el misterio, de la piedad. O sea, es el misterio de Dios y del amor de Dios por nosotros. Que Él se encarnó, y del momento que se encarnó y se hizo un hombre, vino. Esto parece pesado, pero es importante. Por eso me estoy tomando el tiempo de explicarlo. O sea, más allá, a mí me gustan las predicaciones de otro tipo, pero esto es enseñanza, no es una prédica. El Señor se encarnó, del momento que se encarnó, Él tenía su propia voluntad, y eso es importante que lo veamos, porque si no, no hubiese sido, como dice el libro de Hebreos, que fue tentado igual que yo. Así dice el libro de Hebreos. El Señor Jesús vivió
las mismas tentaciones que vive cualquier hombre normal sobre esta tierra. La gran diferencia, porque pensaba, bueno, pero él era el Hijo de Dios. La única diferencia que tenía el Espíritu Santo dentro de él, y yo tengo el mismo Espíritu. O sea que yo ahora no tengo diferencia. Y tenía un espíritu al cual estaba atento constantemente, cosa que yo no lo hago. Yo tengo que aprender. ¿Están entendiendo la cosa? Pero es por eso que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, siempre obedeció al Padre. Y es más, le instaba a sus propios discípulos para que mi gozo sea cumplido en vosotros. O sea, para que ellos mismos recibieran ese gozo que había tenido Él toda su vida. Y yo creo que Jesús fue el hombre más feliz sobre la tierra en toda la historia de la humanidad, porque fue el único hombre que vivió en paz completa y constante y permanente con el Dios creador. Y eso es lo mismo que yo puedo tener hoy en mi vida, si empiezo a andar en esa dimensión, en esa obediencia, en ese camino. Yo leí hace muchos años un libro que se llama El Camino de la Santidad. Un libro precioso, lo presté y lo perdí. Pero que habla de todas estas cosas que yo en ese momento lo leí hace tal vez 30 años atrás o más. Pero es tremendamente importante, porque es la clave de la vida cristiana. Y muchas veces se habla, y yo hablo mucho del poder del Espíritu Santo, y es tremendamente importante, pero una cosa sin la otra no funciona. O sea, para yo ser crucificado y morir a mi carne, necesito el poder, necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito el amor de Dios derramado en mí, porque es el amor que me motiva a amar a Dios. Es el amor, por eso digo que la barra vertical es lo más importante, el amor a mi Señor. Me tiene que mover a mí, movilizar, a querer hacer esto por mi Dios. No porque lo tengo que hacer y me pesa. No, no me pesa. Es la cosa, es como, yo hablé un poquito, es como nadar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo a mi nietita, la primera vez que la llevamos al mar, le tenía terror. Lo miraba al mar y no se quería ni mojar los pies, le tenía miedo al agua. Y le habíamos puesto, creo, como unos flotadores o algo, por si se metía, para que no se hundiera, por supuesto. Así que yo casi la empujé al agua. Cuando empezó a meterse en el agua, ¿sabe lo que me dijo? No me olvido más. ¡Oh! This is fun. ¿Quién entiende lo que quiere decir this is fun? Esto es divertido. Y ahí empezó a chapotear agua y no la podíamos sacar después del agua. Ustedes a lo mejor lo habrán visto con otro niñito. Cuando vemos la vida en el Espíritu y caminar en el Espíritu, nos vemos de afuera y nos da terror. Pero una vez que saltamos dentro, no es fan, pero es una bendición. Es el poder de Dios sobre mí. Es Dios glorificándose constantemente y diciéndome a mí, Daniel, me obedeciste en esta pequeña cosita que yo te mandé, sos mi hijo amado. Tengo absoluto contentamiento. ¿No le gusta a usted recibir eso directamente de parte de su Dios? A mí me encanta. Yo me acuerdo de situaciones en mi vida, hace años, donde Dios me mandó a disculparme con un familiar mío que yo sabía que había cometido algo muy malo con mi propia madre. Y mi madre lo había acusado. Y este era un familiar mío, un primo mío. Y Dios me dice, tenés que ir y pedirle perdón a tu primo. Pero si yo no lo ofendí, fue mi madre. Mi madre estaba enferma con cáncer, a punto de morirse. Mire, yo le estoy hablando de cosas de hace más de 35 años atrás. Fueron mis primeras experiencias en obedecer a Dios. Obedecí a Dios, inmediatamente recibí una paz, un gozo interno, algo indescriptible. Porque había hecho caso, había hecho lo que Dios me costaba hacerlo, porque yo sabía que era verdad lo que mi madre le había dicho, lo acusado a este muchacho que era mi primo. Pero fue muy duro lo que le dijo mi madre, acusándolo fríamente, sin pruebas.
pero le fui, mira, Carlos, te pido perdón, y él aceptó mis disculpas, pero sobre todo yo quería que se conciliara con mi madre. Ese era el propósito de Dios también. Yo no me daba cuenta tal vez en ese momento, pero creo que se puede. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios inmediatamente nos confirma en nuestro interior de que somos sus hijos amados, que está contento con nosotros, de que estamos haciendo algo que nos cuesta, y Él sabe que nos cuesta. Estamos crucificándonos, estábamos tomando el camino de la cruz. El camino de la cruz no es otra cosa que el camino a la obediencia, a Dios. Por sobre lo que mi carne me dicta, mi carne me decía, no vayas, ¿cómo te vas a rebajar? ¿Cómo te vas a humillar? ¿Cómo te vas a regalar al punto de pedir? Si vos sabés perfectamente que tu primo es porque mi primo no era una muy buena persona. Esas ovejas negras de la familia. Pobre. Lo digo con mucho respeto porque no está más en este mundo hace mucho tiempo. No sé dónde estará, pero espero que Dios haya tenido misericordia de él. Así que esta actitud de tomar la cruz y obedecer a su Padre en todas las áreas continuó hasta el final de su vida terrenal, y Jesús mismo fue el primer cuerpo de Cristo, y Él cargó la cruz cada uno de sus 33 años y medio de su vida terrenal. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia de discípulos. Eso hablábamos también con los hermanos el miércoles. No solamente seguidores o de creyentes simples, sino discípulos, y no solamente convertidos. Y el discípulo es aquel que se niega a su propia voluntad y carga su cruz cada día, como dice en Lucas 9:23. Vayamos pues a este pasaje de Lucas, capítulo 9, verso 23. Dice así, decía a todos Jesús, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, este pasaje de la Escritura es tremendo, lo deberíamos leer más seguido. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, mire lo que tiene que hacer, los requisitos para ir detrás de Jesús. Hablamos de Hebreos capítulo 12, verso 2, que tenemos que poner nuestra vista en Jesús y seguirlo a Él. Bueno, estos son los requisitos para seguir a Jesús. No es solamente estar bautizado y haber aceptado al Señor y levantar la mano en una... No, estos son los requisitos, dicho por Jesús mismo. Si alguien o cualquier persona quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz una vez por año. ¿Qué dice el texto? Cada día. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Y después el Señor sigue, es interesante que lo lea, ¿no? ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Es cierto. ¿De qué me sirve? Así que queremos tener... Perdón. Se me desarmó el... Si queremos tener el nuevo vino, ¿se acuerda lo que era el nuevo vino? La vida de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, sea manifestada, un nuevo odre, en un nuevo odre que es la iglesia del nuevo pacto, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día siguiéndolo al Señor. Esa es la única forma, no hay otro misterio. Por eso es que la iglesia no está llena de convertidos, sino de discípulos que obedecen. Por eso el Señor lo dijo bien claro. O sea, lo que no entendemos somos nosotros, el hecho de que no todo el que diga Señor, Señor. Las iglesias, todo el mundo dice Señor, Señor, y nos emocionamos tremendamente pensando en el Señor cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, pero si no lo obedecemos, no sirve de nada. Estábamos viendo en el libro de Malaquías todas esas cosas, donde el Señor, igual que en el libro de Isaías, estaba harto de ofrendas
vanas que le hacían a él, defectuosas, en vez de ser una ofrenda pura. Lo que Dios quiere es una ofrenda pura, y la única ofrenda pura es de un corazón puro. Y un corazón puro es donde Él está reinando, donde Él es el gobernante de mi vida. Entonces yo me ofrezco a Él, o lo que yo ofrezca al Señor, sea dinero, mi tiempo, mis talentos, es una ofrenda pura. Si no, no es pura. Y ese era el problema de los israelitas, de todo Israel. Y entonces el último profeta de la Biblia, digamos del Antiguo Pacto, que fue Malaquías, que entre paréntesis no era su nombre, sino que Malaquías es un mensajero de parte de Dios, eso es lo que quiere decir. Ese mensajero de Dios era para darle a ese pueblo de Israel y también a nosotros ese mensaje claro. Ojo muchachos, no es cosa de venir a traer ofrenda, levantar la mano los sábados, los días que se reúnen, a cantar canciones bonitas y al decirme que me aman y me alaban, y después viven haciendo lo que ustedes quieren el resto de su vida. Esa es una ofrenda que no es pura para Dios. La única ofrenda pura para Dios es un corazón contrito y humillado. El Señor no lo va a rechazar. Pero cualquier otra cosa, dinero, puedo poner $1.000.000 en esa caja. ¿Para qué? Dice el Señor. Lea 1 Corintios capítulo 13, le va a decir bien claro, si dé a mi cuerpo para ser quemado, si yo no tengo amor por mi Dios sobre todo, de nada me sirve, nada soy. Y si diera todos mis bienes para ser repartido y no tengo amor, nada soy. Así que la única forma, tan solo entonces podremos construir una iglesia como el cuerpo de Cristo, con personas, como decía el hermano Freddy, piedritas que se han muerto a su yo, que ya no hacen lo que ellos quieren, sino que están en un cuerpo. Ninguna parte de mi cuerpo hace lo que quiere Él. O sea, ni mi mano, si yo no le doy una orden de mi cabeza que se mueva, que se active, no se mueve. Entonces, así debemos ser nosotros. Si la orden no viene de arriba, mejor no hagamos nada. Si la orden viene de arriba, hagámoslo inmediatamente, porque es la cabeza la que dicta. Entonces, algo importante, y con esto voy a terminar porque tengo bastante tiempo. Pensé que ya se me había ido la hora. Bueno, es la vida escondida del creyente. Hoy vimos ese texto en Mateo con los hermanos, capítulo 9, donde el Señor habla de los viejos odres y los nuevos odres. ¿Se acuerdan de ese texto que hemos visto varias veces también acá? En la pregunta sobre el ayuno, en Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. Eso meditamos con los hermanos de la Junta que hoy nos reunimos. Entonces, lo que habla el Señor es de que cuando se ayuna, había 3 elementos que se utilizaban en el viejo pacto como acciones externas para demostrar mi amor o devoción a Dios. Una de ellas era la oración, ¿no es cierto? La otra era el ayuno y la otra eran las dádivas o las limosnas que les llamaban, o las ofrendas. Entonces, le hacen la pregunta al Señor Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan? Y eran los discípulos de Juan que le habían venido a hacer la pregunta. Entonces el Señor les responde, bueno, simplemente porque mientras el esposo esté con la novia, la comprometida, no tiene necesidad de ayunar. Cuando el esposo les sea quitado, que era él, ahí van a ayunar. Pero ahí le dice el Señor y le habla de esta frase, dice, verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira y el vestido y se hace por la rotura, ni echa vinos nuevos en odres viejas, de otra manera las odres se rompen y el vino se derrama. Las odres se pierden,
pero echan el vino nuevo en odres nuevas, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y lo que quiere decir el Señor, como ya hemos visto anteriormente, que estos odres nuevos y el vino nuevo es la vida del Señor Jesús, la vida en el Espíritu, y el odre nuevo, el elemento de contención de esa nueva vida, es la iglesia de Jesucristo. Esto es nuestro lugar de habitáculo, digamos, en esta tierra, y eso compone el cuerpo del Señor. Pero eso tiene una simbología no exterior como era antes en el Antiguo Pacto, sino que es todo interior, es escondida en la vida de un creyente. Y para construir la iglesia, la relación vertical, como vimos, de nuestro Señor es muy importante, y esa relación con el Señor es secreta. Yo no le estoy diciendo esto para que ustedes me admiren y digan, el hermano Daniel cómo busca al Señor y cómo... No, es para animarlos, pero eso es es parte de mi vida privada con el Señor. Yo no lo hago abiertamente, y usted tiene que aprender a hacer lo mismo. El diablo engaña a muchos cristianos haciéndoles pensar que su devoción hacia Dios es lo que se ve externamente o exteriormente, ¿no es cierto? Qué bien cantamos o cuánto bien oramos. Por eso digo, pero si yo no lo hago, como le decía a los hermanos, en mi casa, en privado con Dios, Dios se da cuenta inmediatamente y dice, este hombre solamente ora para abrir y cerrar la reunión, o antes de predicar, que hoy en ni oré. Pero cuando está a solas conmigo, no me ora ni una palabra. Y eso Dios lo mira, aunque a ustedes les parezca que no. Entonces, esa es la vida interior que nosotros estamos llamados a desarrollar con nuestro Dios. Es la verdadera expresión de nuestro amor. El diablo, como digo, engaña a muchos cristianos haciéndoles pensar que su devoción hacia Dios es externa, ¿no es cierto? Pero la verdadera devoción hacia Dios es 100% interna, en el lugar secreto, en nuestra vida interior, donde solamente Dios conoce. Ni siquiera mi esposa sabe. En el nuevo pacto es primordialmente centrado en actitudes, pensamientos y motivos internos, no externos. Ya no es más cuestión de evitar el adulterio, como lo era en el antiguo pacto. Ahora debemos odiar los pensamientos sexuales pecaminosos también. En el antiguo pacto lo que importaba era cuánto dabas y cuánto tiempo orabas o cuántas veces ayunabas. Pero Jesús vino y dijo que ahora debíamos dar, orar y ayunar en secreto, sin que nadie más sepa que estamos abocados a cualquiera de esas actividades. Ahora, ¿por qué? Nunca se preguntó por qué. Este es el vino nuevo del nuevo pacto. Si no hemos entendido la importancia de ocultar nuestra devoción interna a Cristo, entonces no habremos comprendido el principio fundamental del nuevo pacto. El nuevo pacto es interno, hermanos. Nuestra devoción hacia Él, hacia Dios, hacia el Señor, debe ser siempre en secreto. Nuestras vidas deben estar, como dice Colosenses capítulo 3, verso 3, si quieren búsquenlo, es un hermoso texto de la Escritura. Colosenses capítulo 3, verso 3, que dice que mi vida está escondida con Cristo. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que mi vida está escondida en Cristo, así como, ¿sabe lo? ¿No lo encontraron? Colosenses capítulo 3, verso 3. Es un lindo pasaje para memorizarlo, es fácil. Colosenses 3:3. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. O sea que yo estoy junto con Cristo, escondido en Dios. ¿Se acuerdan cómo ese pasaje cuando Moisés le pidió al Señor que le muestre su gloria? Y Dios fue tan bueno que le mostró su gloria, pero lo puso en un hueco de la peña, quiere decir que lo escondió. Y después hizo pasar toda
su bondad, dice la Escritura. Esa es la gloria de Dios, su tremenda bondad. Y cuando usted se acerca a Dios y está escondido, su vida está escondida con Cristo en el cielo, en Dios, Dios le va a mostrar cuánto lo ama a usted. Le va a mostrar su bondad. Usted va a empezar a entender cuán grande es el amor que Dios me tiene a mí, y eso lo va a motivar a amarlo a usted, a Dios, con la misma magnitud. Porque se acuerdan, dice, el amor de Dios que nos constriñe, dice 2 Corintios. Nos mueve a amarlo a Él. Cuando empiezo a entender cuánto me ama Dios a mí, yo en respuesta, lo único que puedo hacer es amarlo a Él. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, en la peña. Aleluya. Y toda mi vida es interior. Esta es una de las formas maravillosas de vivir, hermanos. Cuanto más ocultemos nuestra devoción hacia Cristo de los demás, más aprendemos los secretos del Señor. Y debemos cultivar tiempo de intimidad con nuestro Dios. Si usted es una persona que siempre le gusta estar con gente, usted va a tener problemas en su relación con Dios. Porque Dios busca a las personas individualmente y quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. ¿Se acuerda que el Señor es como nuestro esposo y nosotros somos como la esposa? Y el libro de Cantar de los Cantares, muchos creen que es un libro pornográfico, precisamente por eso, porque muestra cuál es la pasión de Dios por su amada, y es su iglesia. El esposo la ama a su esposa, la desea, la quiere poseer, y así me quiere exactamente igual, o muy parecido, y mucho más, me quiere el Señor a mí y a ti. Debemos cultivar tiempo en intimidad con nuestro novio, que es el Señor, en secreto, sin que nadie se entere de ello. El mejor matrimonio, y esto me van a dar la razón, es uno donde el esposo y su esposa han aprendido a gozar de su compañía mutua cuando nadie más esté con ellos, sin que nadie más aún sepa que ellos están pasando tiempo el uno con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente igual es el Señor. Así lo debe buscar usted al Señor, en su soledad. Si usted está acostumbrado siempre a tener radio puesta y la tele puesta, muy difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Dios requiere intimidad, silencio. Cuando yo entro en el lugar santísimo, no hay nadie, estoy yo y Dios solamente. No está mi esposa, no hay música, no hay tele, no hay ni siquiera la Biblia. Estoy yo y Dios, nadie más. Si usted nunca experimentó eso, búsquelo, porque así lo desea Dios a cada uno de ustedes. Así que Jesús está construyendo su iglesia hoy con gente que tiene este espíritu de novia fiel hacia Él. Una vez que la barra vertical, nuestro amor al Padre y una ferviente devoción por Cristo ha sido puesta, luego la barra horizontal, nuestro amor los unos por los otros, puede ser cruzada. Entonces la cruz está completada, en la que gozosamente podremos recostarnos para ser crucificados con el Señor. ¿Se acuerda que Pablo decía eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenía una relación perfecta con Dios y tenía una relación perfecta con sus hermanos. Estaba crucificado con el Señor. No le interesaba nada más que servir, honrar y glorificar a su Dios, aquel que había dado todo por él. Y lo mismo puede ser conmigo, y lo mismo puede ser contigo, si lo crees de corazón. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por la bendición de poder servirte, de poder conocerte, de poder tener esta intimidad plena contigo, de la cual sabemos que tú nos anhelas como el esposo o la esposa. Y Señor, que te busquemos en esos momentos de absoluta intimidad para pasar tiempo contigo, Señor, donde no hay ninguna cosa que nos perturba o que nos distrae o que nos entretiene, sino solamente tu presencia en nuestras vidas, abriéndonos los brazos
para recibirnos a ese lugar de intimidad contigo. Gracias, Señor, porque tú también nos mandas a hacer lo que tú hiciste, Señor, de tomar esa cruz, ese camino a la cruz, que lo viviste cada día de tu vida, negándote a hacer tu voluntad para hacer la voluntad gloriosa de tu amado Padre. Y nos has dejado ejemplo con eso y te queremos seguir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.